Capítulo 431. La venganza del pasado, 1. ¿Qué quieres? El camarero era un miembro de la tripulación del barco. Su rostro estaba lleno de pánico y ni siquiera podía luchar. Erlos estaba en shock. Capitán, ¿qué es esto? Anciao señaló su copa y dijo: Alguien añadió algo dentro, probablemente veneno. Imposible, yo traje el licor. ¿Por qué estoy bien después de beberlo, o también he sido envenenado? Erlos estaba en shock. Se tocó apresuradamente la lengua y la garganta, pero no había ninguna señal de entumecimiento por el veneno. No hay ningún problema con el licor, es la copa. La información del objeto de la botella de licor era normal, solo su copa tenía algo añadido. La única posibilidad era que alguien hubiera puesto algo en la copa con antelación y el camarero que la sacó era el más sospechoso. Esto comenzó como una misión de escolta diaria muy simple. Anciao no esperaba encontrarse con algo como esto. Tenía mucha curiosidad. ¿Quién lo quería muerto? Esta vez los jugadores y los empleados de la compañía llegaron. Decker y los demás se apresuraron también. Estaban muy confundidos. ¿Qué ha pasado? Anciao explicó simplemente y todos se sorprendieron. ¿Podría ser un error?, preguntó Decker. Anciao negó con la cabeza. Escribió una nueva misión y se la lanzó a los jugadores. Has activado la misión, prueba de veneno. Introducción de la misión. Alguien parece haber intentado envenenar a tu capitán. ¿Estás dispuesto a ayudarle a comprobar el efecto del veneno? Requisitos de la misión. Beber licores fuertes con un ingrediente añadido. Recompensa. Black Star. Favorabilidad de Anciao más 8, 150,000 de experiencia. Observaciones. Posible muerte. Los jugadores del grupo de mercenarios recibieron la notificación en su interfaz. Sus ojos brillaron al ver una misión tan fácil que podía aumentar la favorabilidad de Anciao y recibir experiencia. Morir una vez no era nada. Justo cuando estaban a punto de arrebatar la copa, una sombra pasó volando ante todos. Bunhead Dog arrebató la copa con extrema rapidez y se la tragó de un solo trago sin decir palabra. ¿Cómo eres capaz de correr tan rápido? El segundo príncipe estaba en shock. Soy un pugilista centrado en la destreza, pero ni siquiera he podido alcanzarte. ¿Cómo lo has hecho? Bunhead Dog miró a todos con orgullo. Antes de poder hablar, su rostro cambió repentinamente y las venas bajo su piel se expandieron y se volvieron negras cubriendo todo su rostro. Abrió la boca pero no pudo decir una palabra. Los demás jugadores retrocedieron al ver esto, sin dejar a nadie en un radio de 3 metros de Bunhead Dog. Bunhead Dog se quedó paralizado en el sitio durante unos segundos y luego la sangre brotó de todos sus orificios. Se desplomó en el suelo y murió en el acto. Tisk Tisk, un verdadero hombre del viento. Incluso murió rápidamente. Dijo Espada Frenética. Amu muerto así como así. Los empleados y las tripulaciones de la empresa se quedaron estupefactos. Un mercenario había muerto en el acto y sus amigos no habían reaccionado en absoluto. ¿Qué grupo de mercenarios es este? Son tan despiadados. Tan horrible. Además, estos mercenarios son demasiado leales a Black Star. Black Star aún no había hablado y ya se estaban apresurando a beber el alcohol envenenado probando el veneno con su cuerpo. Esto no se parece en nada a un grupo de mercenarios, sino a un culto fanático. Sin embargo, al momento siguiente, el cadáver de Bunhead Dog se convirtió en luz blanca y desapareció, luego el sonido de pasos trotando apareció afuera de la puerta casi inmediatamente después. Bunhead Dog había corrido desde el punto de reactivación. Tú. Decker tartamudeó en estado de shock. Anciao lo miró. Después de trabajar juntos tantas veces, me sorprende que no sepas que tenemos el sobrenombre de Grupo Mercenario Inmortal. Veo que no sé mucho sobre la industria mercenaria. Decker sonrió amargamente. No es de extrañar que los mercenarios estuvieran tan tranquilos, todos eran inmortales. El nombre de Black Star era ampliamente conocido,
pero sus detalles solo se conocían dentro de la industria, las otras industrias no sabían mucho al respecto. Anxiao se dio la vuelta y preguntó. ¿Cuál fue el efecto del veneno? Bunhead Dog miró la notificación anterior. Has consumido cierto veneno, juzgando en tu END es inferior a 280. No se ha detectado ninguna habilidad de inmunidad relacionada. Has entrado en estado envenenado. Veneno de sangre corrosivo de alta concentración. Este es un veneno hecho con alguna habilidad SPER y requiere una cura de veneno de sangre. Nivel de veneno actual, 135/135. Estás perdiendo 750 puntos de vida por segundo. Duración, 8 segundos. Advertencia, tu salud está demasiado baja. Consume el antídoto lo antes posible. Tu salud está por debajo de 0. Has muerto. Bunhead Dog leyó en consecuencia y Anxiao asintió. 6000 de vida en 8 segundos, muy letal para los jugadores, pero no puede matarme. Esto significa que la persona que agregó el veneno tiene información limitada sobre mí, pero el hecho de que el culpable pudo envenenarme en este viaje significa que conoce mi ubicación o al menos sabe que este barco está transportando suministros para Floating Dragon y que definitivamente aparecería aquí. Este barco es tan grande y el culpable definitivamente está escondido entre ellos. Además, incluso el título de Grupo Mercenario Inmortal no asustó al culpable, por lo que solo puede haber dos posibilidades. O saben que no soy inmortal o un acto de venganza. Las cejas de Anxiao estaban fuertemente cerradas. Tenía muchas conjeturas en su mente e incluso los jugadores no fueron excluidos. Tenía que protegerse contra la posibilidad de que algo como esto sucediera. Se hizo más fuerte ayudando a los jugadores, pero nunca confió completamente en ellos. Después de todo, sabía muy bien cómo eran los jugadores. Solo esperaba que esta no fuera la suposición correcta y que no hubiera ningún jugador que aceptara en privado una misión para asesinarlo. Después de probar que las palabras de Anxiao eran ciertas, muchos pares de ojos llenos de hostilidad miraron al barman que se había desplomado a un lado. El barman vio que el veneno existía y estaba muerto de miedo, todo su cuerpo temblaba. No fui yo. No sé nada de esto. Acabo de sacar una taza vacía del cajón. Anxiao abrió el cajón de la barra. Había muchas tazas vacías adentro. Sacó todas y vertió agua en cada una de ellas. Todos estos eran normales, su taza era la única que tenía veneno. Frunció el ceño y dijo. Hay tantos vasos y el único que tiene veneno es el que me diste. ¿Cómo puedes explicar eso? Yo, no lo sé. Ese vaso estaba en el exterior. Realmente lo tomé al azar. El barman casi orina de horror. Erlos de repente se cubrió de sudor frío. Si el bartender tomara la taza equivocada, ¿no habría sido mi fin? Tu cuerpo es fuerte, el veneno no te habría matado. Anxiao respondió. Miró al bartender que estaba temblando y dijo. Si no eres tú, entonces alguien más le hizo algo a la taza. Capitán, ¿dónde está el capitán? El capitán de la nave espacial se apresuró a la escena, salió de entre la multitud y dijo con tristeza en su rostro. Soy el capitán del Rainbow Kong. Lamento mucho que algo como esto haya sucedido en mi nave. Te brindaré mi total cooperación para encontrar al culpable. Quiero ver la grabación de vigilancia de estos últimos días y ver quién se ha acercado a este lugar. Como desees. Aparte de las habitaciones, la mayoría de las áreas de la nave espacial tenían cámaras de vigilancia, incluido el comedor. El culpable podría ser encontrado inmediatamente a través de las grabaciones. El bartender se sorprendió. ¿Entonces soy libre de irme? ¿Estás soñando? Dijo Anxiao. Átenlo y tráiganlo con nosotros. El capitán los condujo a la sala de control principal. Justo cuando estaba a punto de buscar en las grabaciones de vigilancia, se sorprendió al darse cuenta de que las grabaciones habían sido borradas. Incluso la grabación más antigua era de menos de un día atrás. Las grabaciones de vigilancia se han eliminado. El capitán estaba atónito. Soy el único que puede dar tales órdenes. ¿Podría ser que el sistema de la nave espacial haya sido infiltrado? ¿El culpable pudo haber burlado las alarmas? Abrió apresuradamente el fondo,
pasó la autorización con su huella dactilar y pupilas y activó el escaneo del sistema, pero no había señales de infiltración. ¿Por qué no se puede detectar la infiltración? ¿Está la nave espacial completamente controlada por el enemigo? El capitán estaba sudando profusamente. Miró el diario de operaciones de la nave espacial con la esperanza de encontrar la identificación de la persona que eliminó las grabaciones. Esta pequeña nave espacial de viaje pertenecía a una organización de viajes galáctica, por lo que el capitán fue contratado y solo tenía autorización de segundo nivel. La autorización del sistema más alta pertenecía a la organización y el capitán no podía modificar el diario. Por lo tanto, incluso si el culpable controlara la nave espacial, el diario no se modificaría. A menos que la tecnología del oponente fuera lo suficientemente fuerte como para eludir la defensa de la red cuántica de la sede de la organización y obtener la autorización más alta. Sin embargo, no había señales de que otras cuentas hubieran iniciado sesión en el sistema, pero encontraron los registros de las grabaciones que se estaban eliminando. Diario de operaciones 00784315. Hace 22 horas, limpiar todas las grabaciones de vigilancia. Autorización concedida. Confirmar, atrás. Confirmado. Eliminando. Completado. Operador. Cuenta del capitán. Capítulo 432. Venganza del pasado, 2. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. ¿Por qué es mi cuenta? Yo no lo hice. Hace 22 horas, estaba durmiendo en ese momento. Es el culpable me robó la cuenta. Pero, la contraseña de inicio de sesión son mis datos biométricos, ¿cómo pudieron ser robados? La gente lo miró con incredulidad. Tal vez fuiste tú. Ahora que las imágenes de vigilancia se han ido, puedes decir lo que quieras. Hay algunas posibilidades. Tal vez los superiores de su agencia de viajes trabajaron con otra organización que está en nuestra contra, o tal vez la parte contraria utilizó algún método para obtener los datos de la contraseña corporal del capitán, o tal vez hay un esper cambiaformas escondido en el barco. Erlows contempló la situación. Las caras de todos cambiaron. Se miraron entre sí con sospecha, todos parecían enemigos. Anciao arqueó las cejas y miró a la multitud. Todos los que estaban en la nave estaban reunidos allí, incluso Silvia. Se escondió en el borde de la multitud y asomó la mitad de la cara para observarlo. Sus ojos se entrecerraron de repente. Espera un minuto, Silvia. Con un destello de comprensión, Anciao finalmente se dio cuenta de dónde venía la extraña sensación. Miró a Decker y dijo: Silvia es la hija de tu amigo, ¿verdad? Decker asintió y dijo con cara de confusión: Sí, ¿qué pasa con eso? Anciao entrecerró los ojos. Su familia. Solo tiene a su padre y si no recuerdo mal, esa persona no es un don nadie. Casi caigo en tus mentiras, actuaste bastante bien. Clemencia para los que confiesan, severidad para los que resisten. ¿Vas a confesar por tu cuenta o necesitas que te ayude a confesar? La expresión de Decker se congeló. Sus ojos expresaban claramente su sorpresa e incredulidad. ¿Por qué sabes quién es Silvia? Aunque Anciao no sabía exactamente quién era el padre de Silvia, recordaba que era un villano en la introducción de la historia de fondo y eso era suficiente. Decker era solo un empleado normal de una organización empresarial, pero tenía un amigo villano. Era ciertamente posible, pero aún así muy cuestionable. Anciao sacudió la cabeza en su mente. Debería haberse dado cuenta de esto hace mucho tiempo, pero todo era normal, así que no pensó demasiado en ello. Parecía que había bajado la guardia un poco últimamente. Después de descansar durante un mes debido a la Liga Pro, además de no enfrentarse a ninguna gran amenaza en los 9 meses anteriores, su estado de alerta había disminuido inconscientemente. Por suerte, se dio cuenta a tiempo y se puso más alerta. Esta vez, Silvia salió. Estaba frunciendo el ceño. La sensación que daba era completamente diferente. La sensación de joven y enérgica que daba antes era todo un disfraz.
Aunque su cuerpo aún estaba en la pubertad, la sensación que daba ya no era la de una adolescente, se sentía más madura. Silvia miró fijamente a Anxiao, su tono era complejo y mezclado con asombro. ¿Me conoces? No podía entender cómo era posible que Anxiao la reconociera a pesar de que era la primera vez que la veía. Lógicamente, Blackstar no debería ni siquiera saber que ella existía, siempre debería haber estado escondida en la oscuridad. Silvia había pensado en muchas formas posibles en las que la descubrirían, pero nunca pensó en que su identidad quedara expuesta. Debido a esto, no podría llevar a cabo su plan. En realidad, si Anxiao no recordara el trasfondo del personaje de Silvia, no habría conocido la identidad del culpable. No era una coincidencia conocer de repente a un futuro personaje de renombre. Silvia apretó los dientes y escupió furiosamente. Blackstar, mi padre fue encarcelado por ti. Ustedes, los mercenarios deshonrosos, solo luchan por dinero y para ello ayudan a esos tiranos a oprimir a la gente que sufre. Mi padre podría haber salvado a todos, pero no pudo por culpa de tus mercenarios. Como ya estaba expuesta, ya no actuaba como una adolescente. Los jugadores intercambiaron miradas confusas. ¿Cuándo hicimos algo así? Mapremon no pudo evitar preguntar. Niña, ¿cómo se llama tu padre? Langley. ¿Cómo puedes olvidar su nombre? Silvia estaba emocionada. Anxiao abrió el panel del grupo de mercenarios y lo hojeó. Realmente había ese nombre en el currículum de la misión. Era una misión de colaboración con el Ejército de Oro Púrpura para erradicar la fortaleza de un determinado ejército rebelde. El líder de los rebeldes se llamaba Langley y resultó que ese tipo era el padre de Silvia. Anxiao se quedó sin palabras. Se había convertido en el cierto grupo de mercenarios que encarceló al padre de Silvia en su trasfondo de personaje. ¿Qué podía decir? Este era el resultado del efecto mariposa una vez más. Se cayó del cielo. No solo tú, sino también el ejército de oro púrpura. Esta no será la última vez, os perseguiré a las profundidades del infierno. Silvia gritó. Van. Tan pronto ella terminó su oración, el sonido de una granada de humo explotando llegó detrás de ellos. Gas venenoso rojo oscuro surgió desde adentro. Estás rodeado por cierto gas venenoso. Juzgando fin, tu fin es menor a 280. No se ha detectado habilidad de inmunidad relacionada. Has entrado al estado envenenado. Gas venenoso de sangre corrosiva de baja concentración. Este es un gas venenoso hecho con la habilidad de un esper que requiere una cura para la intoxicación de la sangre. Nivel de veneno actual, 30/30. Estás perdiendo 200 de salud por segundo. Los efectos desaparecerán al dejar de respirar el gas tóxico durante 3 segundos. Se giraron de manera apresurada al ver al capitán que ya tenía puesta una gas mask. Fue él quien tiró las granadas de gas. Al mismo tiempo, el sonido del sistema de la nave resonó a través de toda la misma. Autonavegación cambiada. Destino actual, la estrella fija más cercana. Calentando motores de salto. Tiempo estimado de llegada, 13 minutos y 48 segundos. Toda la nave ha entrado a modo de cierre total. Repito, todas las compuertas están cerradas. ¡Boom! El portón del cuarto de mando principal se cerró de golpe produciendo junto con todas las puertas a lo largo del corredor y los caminos en la nave espacial. El capitán se había preparado desde hacía mucho. Salió corriendo velozmente antes de que la puerta de aleación del otro lado del cuarto de mando se cerrara. Erlows no pudo alcanzar al capitán a tiempo y golpeó con un puño la puerta metálica dejando en ella una hendidura poco profunda. La puerta de aleación central dividiendo a una pequeña parte de la multitud y los dejó afuera incluyendo a Silvia. Ahora Anxiao y los demás quedaron atrapados dentro del cuarto de mando principal. La tripulación se quedó atónita. ¿El capitán estaba en contubernio con el enemigo? ¡Fus! Esta vez nubes de humo rojo oscuro empezaron a salir de las tuberías de ventilación.
El sistema de ventilación había sido modificado y el sistema secreto fue activado ahora por el capitán. Ansiao contuvo la respiración y sus ojos cambiaron rápidamente. Esto no fue solamente un atentado, esta nave en sí es una trampa completa diseñada para nosotros. La razón por la que Silvia conocía su paradero era muy posible debido a lo mucho que eran conocidos en el medio. Esta vez apareció una nueva misión en la interfaz. Has desencadenado la misión urgente, Venganza de Silvia. Introducción de la misión. Por una misión regular de mercenarios hiciste que Silvia perdiera a su padre. Ahora debes enfrentar el fuego ardiente de su venganza. Requerimiento de la misión. Anular los métodos de venganza de Silvia. Recompensa. 1.200.000 experiencia. TSK, ellos en realidad tramaron en nuestra contra. Planean mandarnos a una estrella fija y quemarnos hasta convertirnos en cenizas, no es mala idea. Ansiao sonrió. Él no se asustó en lo absoluto. Estaba extremadamente familiarizado con esta clase de plan. Él había combatido a la organización germinal de esta misma manera en aquel entonces. ¿Qué hacemos ahora? Erlous lo miró, podía respirar y hablar como siempre ya que su EN era mayor de 280, por tanto, el veneno no podía hacerle daño. Su plan es bastante interesante pero le falta un factor muy importante. El traje mecánico se expandió desde su collar hasta todo su cuerpo. Su casco filtró el gas venenoso y su estado de envenenado desapareció en poco tiempo. Ansiao caminó frente al panel de control principal, presionó la pantalla y abrió la interfaz del sistema de la nave espacial. Estiró los dedos, sacudió la cabeza y se echó a reír. Soy un mecánico. Capítulo 433. La venganza del pasado, 3. Los jugadores también activaron el filtro de sus armaduras, haciéndolos inmunes al gas venenoso. Miraron a Ansiao y esperaron sus órdenes. Ese capitán usó su autoridad y bloqueó la navegación de la nave espacial. Voy a hackear el sistema de la nave espacial y cambiar su curso. Ustedes abran la puerta de aleación a la fuerza. Algunos de ustedes vayan a la sala de la computadora central e inserten este chip y el resto de ustedes vayan a capturar a Silvia y sus aliados. Ansiao abrió la palma de su mano. Con un destello de electricidad, un chip negro salió volando de su bolsillo. Entendido. Erlous asintió. Se guardó el chip en el bolsillo, blandió su hoja cortadora de acorazados y cortó la puerta de aleación. Con un sonido penetrante de acero al ser desgarrado, apareció una abertura. Decenas de jugadores acorazados levantaron sus armas de fuego y dispararon contra la puerta. La puerta se cubrió rápidamente de agujeros antes de derrumbarse. En el gas venenoso salieron de la sala de control principal. Frente a ellos había otra puerta de aleación cerrada y el grupo de personas que había sido separado antes estaba atrapado en el pasillo. Muchos de ellos estaban envenenados y apenas se aferraban a la vida. Decker también estaba sorprendentemente entre ellos, pero Silvia había desaparecido. Los jugadores sacaron máscaras de gas y se las pusieron a estas personas. Decker estaba débil e impotente. En el momento en que recuperó el aliento, comenzó a llorar. Yo me vi obligado. Esa chica usó a mi familia para amenazarme, obligándome a actuar y cooperar con ella. Realmente no tuve elección. Lo siento. Lo siento. Corta el rollo. ¿Dónde está Silvia? Erlous exigió. Se alió con ese capitán. Ella usó la autoridad para abrir la puerta de aleación y escapó dejándonos aquí. Van. Erlous abofeteó a Decker hasta dejarlo inconsciente y dijo. Atarlo. El capitán podría interrogarlo más tarde. Disparos resonaron en la nave espacial. Rompieron las puertas de aleación una tras otra con bastante rapidez. Silvia había convertido la nave espacial en una trampa, pero la propia nave espacial no podía atraparlos. Esta era la diferencia en fuerza bruta. Ansiao supuso que Silvia iría a la cabina de escape lo antes posible y escaparía antes de que la nave espacial entrara en el estado de salto,
liberando al mismo tiempo todas las naves de escape de emergencia y atrapándolas en la nave espacial. Sin embargo, él era un mecánico y podía tomar la autorización de la nave espacial. Este era el defecto del plan de Sylvia. Anxiao abrió el sistema de la nave espacial, sus dedos se movieron tan rápido que crearon imágenes secundarias. Introdujo innumerables códigos y rápidamente hackeó el fondo del sistema. Entonces se encontró con la resistencia del sistema de seguridad. Había comprado algunos conocimientos avanzados a lo largo de los 9 meses, como la tecnología inteligente avanzada, que compensaba su debilidad en términos de piratería. Ese chip negro era una inteligencia artificial aún más fuerte como asistente. Después de conectarlo a la sala de la computadora central, la velocidad de ruptura del sistema se duplicaría. La alarma se disparó y la advertencia del sistema resonó en la nave espacial. Infiltración del sistema detectada. Por favor, detenga sus acciones inmediatamente. Como el tiempo era limitado, Anxiao no rodeó la alarma y eligió el método más brusco. Cortafuegos de 13ª generación de la serie TAC 47º método de cálculo del muro de contraseñas aleatorias de la secuencia Silverlight. Bastante avanzado en realidad. Los movimientos de Anxiao no se detuvieron. Dijo mientras hackeaba. Romper este sistema tardará unos 5 minutos, pero la nave espacial entrará en estado de salto en 2 minutos. Sylvia abordará la nave de escape antes de eso. Aroshia, captúrala. Al oír las palabras de Anxiao, Arosia se transformó en forma de energía y salió a través de la pared. Las paredes metálicas no tenían sentido para ella, solo las barreras de energía podían impedirle atravesar la pared. Todos se movían mientras Anxiao se quedaba en la sala de control principal y se concentraba en hackear el sistema. Maldita sea, ¿cómo me han descubierto? ¿Cómo es posible que Blackstar sepa quién soy? El sonido de pasos apresurados resonó en el puente de la nave. Sylvia corría apresuradamente. Utilizó la autoridad del capitán para abrir una puerta de aleación tras otra y la cerró después de pasar. El sonido de los disparos se hizo más claro, lo que significaba que no le quedaba mucho tiempo. Si luchaban directamente, no sería capaz de resistirse en absoluto. Cada segundo contaba en ese momento. Sylvia no se atrevía a detenerse. El aire cálido y húmedo salía de sus pulmones una y otra vez mientras jadeaba por respirar. Para completar la trampa, había utilizado todos sus ahorros para contratar a un asesino independiente e incluso se había enterado del paradero de Anxiao a través de la red de inteligencia de una organización. Sylvia sabía claramente que era demasiado débil. Para enfrentarse al grupo mercenario de la Estrella Negra, solo podía depender de una conspiración y un complot como ese. Quería que esta nave espacial se convirtiera en la tumba de Blackstar. Lamentablemente, ahora solo podía esperar salvarse a sí misma. ¿Te arrepientes? Un sonido resonó en su corazón. Sylvia se mordió los labios. Muchas imágenes aparecieron en su cabeza. Los ojos de su padre llenos de amor, los recuerdos felices de su infancia llenando sus recuerdos de calidez. Sin embargo, las imágenes se hicieron añicos como un espejo. Las llamas devoraron esos recuerdos. Mercenarios aterrizaron del cielo y destruyeron todo con fuego. Si su padre no la hubiera enviado lejos, habría muerto en esa tormenta de balas. Después de ser capturado por los mercenarios, su padre fue encarcelado. Ella vagó y sufrió mucho antes de que finalmente pudiera regresar al antiguo lugar. La fortaleza de su padre era como un hogar para ella, pero ahora lo único que quedaba eran las ruinas quemadas. Todavía recordaba cuando era joven, le gustaba esconderse bajo la sombra de un árbol viejo y pasar tardes perezosas una y otra vez. Pero ese árbol se había convertido en carbón ahora, desprendiendo un olor acre. Las ramas negras eran lo único que quedaba de las hojas que antes eran densas. Cada vez que pensaba en estas cosas, las llamas incontrolables de ira quemaban sus nervios y destrozaban su razón. Para vengarme de estos mercenarios, vale la pena estar en peligro.
Silvia apretó los dientes. Muy pronto llegó a la cabina de escape. En el interior había una decena de naves de escape. El capitán llegó al mismo tiempo y se quejó. No me dijiste que los riesgos eran tan altos. Quiero una recompensa mayor. La turbulencia se estaba volviendo más violenta. Tan pronto como entraran en el estado de salto, no podrían usar las naves de escape a menos que quisieran ser destrozados junto con las naves. Silvia apresuradamente bajó el cerrojo de la nave de escape. Con el sonido de las corrientes de aire, las otras naves de escape fueron liberadas, dejando solo 2 atrás. Justo cuando los 2 estaban a punto de entrar, un tinte de luz dorada apareció detrás de ellos. Arosia atravesó la pared y llegó justo a tiempo. Rápido, ID. Silvia apretó los dientes. Estaba a punto de entrar en la nave de escape cuando de repente el capitán la empujó por la espalda y la arrojó hacia Arosia. En tiempos de peligro no le importaba el hecho de que Silvia fuera su empleada, solo quería ganar tiempo. En el aire, Silvia se giró con incredulidad. No esperaba la repentina traición del capitán. Un anillo de impacto de energía se expandió haciendo volar a Silvia antes de que llegara a Arosia. Se golpeó contra la pared y cayó de lado. Su expresión estaba distorsionada por el dolor. Arosia enderezó su brazo. Su antebrazo se convirtió en un rayo de energía dorada y barrió las 2 naves de escape como un látigo, derritiendo su caparazón y dejando un corte rojo uniforme. Estaba claro que ya no se podían usar. La cara del capitán cambió por completo. ¡Boom! La puerta de aleación se derrumbó. Erlows y los jugadores se apresuraron a la escena y los rodearon. Al mismo tiempo, la nave espacial tembló repentinamente y entró en el estado de salto. Se acabó. Silvia cerró los ojos con desesperación. El gas venenoso se disipó lentamente y las puertas de aleación cerradas se abrieron una tras otra. La nave espacial salió del estado de salto y se detuvo en el espacio. Hackear el sistema de la nave espacial era solo cuestión de tiempo para Anxiao. Después de controlar a Silvia, obtuvo fácilmente la autorización del capitán. Toda la nave espacial estaba ahora bajo su control. Canceló la navegación hacia la estrella fija y el peligro se disipó. Silvia sintió que su plan era letal, pero en realidad no era una gran amenaza para el actual grupo mercenario Estrella Negra. El grupo de mercenarios podía salir del peligro con su pura fuerza, por lo que Anxiao no tenía ninguna razón para entrar en pánico. Silvia era todavía demasiado joven e ingenua en este periodo de tiempo. La interfaz les notificó que la misión estaba completa. Los jugadores se alegraron al recibir 1.200.000 de experiencia. El incidente había llegado a su fin. Todas las personas en la nave estaban reunidas en la sala de invitados, rodeadas de mercenarios que apuntaban sus armas de fuego hacia ellas. En el centro estaban Zodiac Dacker y el capitán, atados fuertemente. Anxiao se sentó en el sofá, colocó los codos sobre las rodillas y se inclinó ligeramente hacia adelante, escaneándolos lentamente a los 3. Su aura era como la de un tigre agazapado, muy presionante. La tripulación y los empleados de la compañía ni siquiera se atrevieron a respirar fuerte a pesar de no ser ellos los que estaban siendo interrogados. Decker se apresuró a explicar la situación. Unos días antes, el grupo Tyrell había preparado los suministros para la isla del dragón flotante y le había confirmado que se encargaría de la entrega. Después de eso, Silvia lo había encontrado y lo había obligado a cooperar. Sabes de nuestro paradero, así que definitivamente hay una organización que te proporcionó ayuda. Solo eres una niña pequeña y no tienes una red de inteligencia tan vasta. Anxiao estaba inexpresivo. Además, sobornaste al capitán para que se arriesgara y luchara contra un grupo de mercenarios, así que definitivamente dependías del poder de esa organización. Silvia miraba fijamente a Anxiao con cara decidida como si hubiera decidido no decir nada pasara lo que pasara. No estaba dispuesta a bajar la cabeza delante de su enemigo.
¡Bam! El sonido de un disparo apareció de repente. Salió humo de la boca del cañón. Gotas de sangre salpicaron la bonita cara de Silvia. Todo su cuerpo se estremeció y ella giró la cabeza y miró hacia allí. La cabeza del capitán tenía un penetrante agujero de sangre, la expresión de estupor estaba fija en su rostro. Se desplomó lentamente y el charco de sangre se expandió poco a poco. El capitán había pensado que Ansiao iba a interrogarle y seguía preocupado por lo que debía decir para seguir con vida, pero Ansiao se desinteresó por completo de él y le dio un balazo de inmediato. Los ojos abiertos estaban llenos de arrepentimiento. El cadáver cambió repentinamente de forma y se convirtió en otro hombre. Esta era la habilidad Esper de cambio de forma especialmente adecuada para la infiltración. Los ojos de Erlous brillaron. Adiviné correctamente. Efectivamente, hay un Esper que cambia de forma. Viendo esto, Ansiao podía ahora adivinar aproximadamente lo que había sucedido. Parece que el capitán original murió hace tiempo y fue reemplazado por este Esper cambiaformas. Es un asesino que contrataste y debe ser el que envenenó la copa también. Silvia se mordió el labio inferior con fuerza. Giró la cabeza para no mirar el cadáver. A pesar de que se esforzaba por mantenerse fuerte, no podía evitar los escalofríos ni las pequeñas lágrimas que asomaban a sus ojos. Solo parecía una adolescente ante su miedo a la muerte. Yo también podría matarme. Silvia cerró los ojos y se esforzó por poner una expresión sin miedo. No me opongo a eso. El hocico aún caliente presionó el rostro blanco y terso de Silvia. A través del hocico Ansiao podía sentir obviamente que Silvia temblaba cada vez más fuerte. Capítulo 434, Padre 1. Vas. En ese momento apareció un holograma en medio de la sala. Era un individuo vestido con ropas lujosas que se parecía a los lagartos. Escaneó todo el lugar, miró a Ansiao y dijo en tono confuso. El sistema de una nave espacial bajo nuestra organización fue hackeado. ¿Has sido tú, Estrella Negra? Tu respuesta es demasiado lenta. Te he estado esperando. Ansiao se recostó en el sofá y miró al hombre lagarto dejando temporalmente de lado el caso de Silvia. Esta nave espacial pertenecía a una agencia de viajes galáctica, por lo que la organización tenía el más alto nivel de autorización. En cuanto la nave fuera sustraída por un extraño, la organización se daría cuenta enseguida y localizaría la nave a menos que se cortara la conexión. Sin embargo, para hacerlo no solo se necesitaba tecnología de pirateo, sino también todo tipo de hardware de interrupción e invasión, y solo entonces se bloquearía el nivel más alto de autorización. Ansiao tomó la autorización del capitán, por lo que había sabido desde hace mucho tiempo que el verdadero propietario de la nave espacial lo encontraría. Aunque la nave espacial estaba bajo su control, no había manera de bloquear la vigilancia de alcance del propietario. Con su nivel tecnológico tardaría entre unos días y medio mes en cambiar la configuración básica de la nave y borrar los derechos del nivel más alto de autorización. Cuanto más profundo era el nivel de autorización, más fuerte era su defensa. La diferencia de dificultad era como la diferencia entre hackear una pequeña empresa y hackear el gobierno. El hombre lagarto había pensado que la nave había sido robada, pero viendo la situación actual parecía haber algo más. Reprimió su rabia y preguntó qué había pasado. Ansiao le explicó lo sucedido de forma sencilla. Al saber que el capitán había sido sustituido y que alguien había intentado matar a los pasajeros durante el viaje, la cara del lagarto cambió tremendamente, pero los humanos presentes no pudieron verlo. Tomé su nave espacial porque confiaba en su agencia de viajes, pero me enfrenté a un peligro tan grande. Su reputación es muy decepcionante. Si los clientes potenciales se enteran de esto, ¿quién querría tomar su nave espacial que es tan insegura? Ansiao apretó su corazón y habló con un tono exagerado, chantajeando bajo la luz del día. TSK, todavía no me he recuperado del terror. Estoy muy disgustado. Tienes que indemnizarme por esto, incluyendo daños mentales, salarios perdidos, chequeo post-trauma y otros.
El hombre lagarto movió la cola y dijo con frustración. Lo siento, esto es una negligencia del deber de nuestra organización. Definitivamente nos ocuparemos de ello y le daremos las compensaciones correspondientes. Era difícil protegerse de los asesinatos. Su agencia de viajes también se había visto envuelta en aquel lío, pero no podía hacer nada. Después de todo, había ocurrido en su nave espacial. Había muchas agencias de viajes galácticas en el universo, así que la competencia era bastante intensa. Si esto se extendía de forma exagerada, su imagen de marca se vería definitivamente afectada. Al menos Blackstar era un grupo mercenario que trabajaba por dinero y mantenía su palabra, estaba dispuesto a compensar y evitar los daños. Esta agencia de viajes poseía docenas de naves espaciales y ganaba cerca de 1000 enas cada día. Sería un desperdicio si Ansiao no les hacía pagar. Ansiao declaró directamente una cantidad escandalosa y después de alguna negociación ambos apenas llegaron a un acuerdo con una compensación de 30.000 enas. Después de recibir las 30.000 enas, Ansiao tenía ahora alrededor de 840.000 enas. Suspiró en su corazón y sintió que chantajear era una forma mucho más rápida de ganar dinero en comparación con ser mercenario, pero no tan rápida como ganar de las carteras de los jugadores. Antes de retirar esta nave espacial, préstamela unos días. De todas formas, vosotros podréis rastrearla y sabréis dónde está la nave espacial. Ansiao dijo. Está bien. Tras aceptar, el molesto hombre lagarto apagó la comunicación. Ansiao no tenía intención de llevarse la nave espacial. No era un niño que pudiera arrebatarle un caramelo a otro. Robar una nave espacial con un propietario oficial haría que le buscaran a menos que no hubiera testigos. Los contras superaban a los pros y no era tan seguro como chantajear a los propietarios. En su vida anterior, muchos jugadores probaron con hechos las consecuencias de robar naves espaciales. Independientemente de si tenían éxito o fracasaban, se convertían en buscados y perseguidos por mercenarios cazarrecompensas y las patrullas de las fuerzas del orden de todas las civilizaciones. Su favorabilidad inicial con las diversas civilizaciones legales también caería en una gran cantidad. Además, si eran descubiertos en las ciudades o planetas pertenecientes a las facciones legales, serían rodeados por los guardias y encarcelados. No valía la pena en absoluto. Ansiao no tenía ningún interés en seguir el mismo camino. No tenía ninguna necesidad urgente de naves espaciales, así que no quería arriesgarse. Además sabía cómo conseguir naves espaciales gratis sin los efectos secundarios, así que por supuesto no estaba interesado en robar la nave espacial. Una vez solucionado este asunto, Ansiao volvió a mirar a Silvia. Esta adolescente estaba atada fuertemente y se desplomaba a un lado. Sus pestañas bajas temblaban continuamente con un aspecto extremadamente lastimero y desgarrador. Sin embargo, esto no afectó en absoluto al gran mecánico An. Solo los enemigos muertos eran buenos enemigos. Espera un momento, ¿quién la ha atado así? Ansiao acababa de darse cuenta de las magníficas habilidades de atado utilizadas en Silvia. Bunhead Dog levantó la mano inmediatamente como un buen estudiante respondiendo a una pregunta. Dijo con una brillante sonrisa en su rostro. ¿Y Did? ¿No te parece increíble? Realmente te estás dejando llevar. La boca de espada frenética se crispó. A un lado Erlow sacudió la cabeza y preguntó. ¿Estrella Negra, qué piensas hacer con ella? Ansiao jugaba con un arma de fuego, le miró y dijo. Judging from your tone you seem to have some suggestions. Deberías hablar si tienes alguna. No soy un dictador, creo en la democracia. Erlow hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Ella dijo, vosotros, mercenarios deshonrosos, ayudasteis a esos tiranos a reprimir a la gente que sufre. Creo que ha malinterpretado algunos detalles. Todos sabemos muy bien qué clase de persona es Langley, pero ella parece que no. Creo, ¿no es mejor preguntar primero? Entonces Erlow suspiró y dijo. Después de todo entiendo el impulso de venganza.
Sin mencionar el hecho de que es solo una niña, si tuviera la oportunidad de asesinar al líder de Darkstar no lo dudaría. Veo bien por ti. La boca de Anciao se crispó. Se dio la vuelta, miró a los jugadores que tenía detrás y preguntó. ¿Y vosotros? ¿Alguna sugerencia? Los jugadores se quedaron paralizados sin esperar que les preguntara. ¿Ustedes? Lo que sea. Cualquier cosa está bien. Cualquier cosa está bien, pero ¿cuál da mejor recompensa? El alcaide abrió la puerta y sacó a Silvia. Los jugadores respondieron con indiferencia. La mayoría eran hombres y preferían ser decisivos y acabar con ello. Las jugadoras, como Rennekem y Mepo Moon, eran más delicadas y sugirieron buscar la verdad. Silvia apretó los dientes con fuerza e intentó mostrar una cara feroz, pero su cuerpo todavía temblaba. No tenía poder alguno para resistir y solo podía esperar a que alguien decidiera su destino. Anciao frunció el ceño y la miró mientras meditaba. Tiene muchas maneras de lidiar con esto, el asesinato era la más sencilla. Si mataba a Silvia, que se hacía la dura pero temblaba de miedo, los jugadores del futuro perderían miles de parodias, haciendo que su viaje terminara en sus manos antes de que siquiera comenzara. Además, tenía una razón para hacerlo. Era solo un enemigo, así que nadie podría decir que había algo malo en ello. Con la sangre de innumerables personas en sus manos, a Anciao no le importaba una más, futuro personaje conocido o no. Sin embargo, no era una persona sanguinaria. Para él, matar era solo un método, su verdadero objetivo eran los beneficios. La pregunta que se hacía era si podría sacar más provecho de Silvia y si matarla o no sería más beneficioso. No importaba si Silvia sería buena o mala en el futuro, el gran mecánico Han solo necesitaba a alguien con valor, al igual que la loca mujer Hila. No, espera, había salvado a Aurora, así que Hila no era loca. Pero en la trama de su vida anterior, Hila había destruido planetas enteros, por lo que no sería una exageración llamarla extremadamente maligna. Lo que a Anciao le interesaba era su poder, no su belleza o cosas por el estilo. Había muchos tipos de enemigos. Los archienemigos, con los que no se podía negociar, como la organización Germinal y Darkstar, los competidores, que podían ser amigos o enemigos, los enemigos por malentendidos, etc. A su modo de ver, Silvia era una enemiga nacida de un malentendido, y Anciao sabía perfectamente de qué malentendido se trataba. Langley era un criminal rebelde, pero, como padre, seguramente había ocultado algo a su hija o incluso le había mentido, buscando excusas para sus acciones. Por lo tanto, Silvia creía que las acciones de su padre eran las de un hombre que luchaba contra un tirano y que salvaba a su pueblo. Según la experiencia de su vida anterior, Silvia era bastante recta, solo estaba ciega por el odio y las mentiras. Si supiera qué clase de persona era su padre, tal vez renunciaría a su venganza, como había hecho en la vida anterior de Anciao. Este último conocía la verdad desde hacía mucho tiempo y sabía cómo cambiar rápidamente la perspectiva de Silvia. Para él, esas eran solo pequeñas acciones, pero eso no era lo importante. Lo importante era el beneficio que podía obtener de todo ello. Quizás se puede activar una cierta misión. Como hay algunas recompensas, ella aún tiene cierto valor. Deja que sea así, la mantendré con vida temporalmente y primero terminaré la misión. Si todavía es hostil, la enterraré. Liberarla era completamente imposible. Desde el punto de vista de un empresario, Silvia no era solo una persona, sino un recurso con valor. Sus activos no eran tan grandes como para que pudiera permitir derrochar dinero en la calle y desperdiciar recursos. Con estas ideas en mente, Anciao se levantó y dijo: Embalen y prepárense para partir. No que la y enciérrenla. El pequeño rostro de Silvia se llenó de sorpresa. Alzó la vista y dijo: ¿A dónde me llevan? A ver a tu padre. Respondió Anciao con frialdad. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par, no podía creerlo.
Capítulo 435, Padre, 2. La ciudad penitenciaria de Agolo era una enorme fortaleza de acero ubicada en el planeta de la guarnición de la Alianza de Agolo, uno de los 7 planetas bajo el control de la nueva Alianza de Filen. Se utilizaba para encarcelar a criminales políticos, criminales de guerra, criminales por traición y otros criminales de los miembros de la Alianza. Langley, el padre de Sylvia, estaba preso allí. La nueva Alianza de Filen era una pequeña alianza civilizacional del sistema estelar lluvioso, en el cúmulo estelar Coulten del anillo de estrellas rotas. En el mar de planetas había innumerables alianzas políticas como esta. Normalmente, una alianza civilizacional solo existía en un área determinada. La mayoría surgían cuando una civilización de la zona decidía desarrollarse en paz, formando así una alianza. La nueva Alianza de Filen tenía 8 miembros, todas pequeñas civilizaciones galácticas que iban desde el nivel planetario hasta el nivel de sistema estelar. Estas civilizaciones habían sido, en sus orígenes, naciones en un mismo planeta llamado Filen. Después de que la tecnología planetaria alcanzara un nivel que les permitía entrar en el espacio, dichas naciones no lograban ponerse de acuerdo. Como había disputas entre ellas, decidieron separarse de manera pacífica. Había tantos recursos en el universo por descubrir que no era necesario ser inflexible. Por lo tanto, la nación más fuerte se quedó en su planeta de origen y las demás naciones tomaron naves migratorias y se mudaron a otros planetas. Finalmente, todas se desarrollaron por separado y se convirtieron en diferentes civilizaciones. En cuanto a los fundamentales, todas estas civilizaciones tenían las mismas raíces. Su tecnología y su cultura eran muy similares. Por ello, después de muchos años de separación, se reunieron nuevamente para formar la nueva Alianza de Filen, la fuerza más poderosa del sistema estelar lluvioso. En la vida anterior de Anxiao, había habido debate sobre la implementación de un sistema similar en la Tierra. Como la Tierra no podía ser unida, quizás esa fuera una buena idea. Por supuesto, era muy idealista y los problemas relacionados con los recursos limitados siempre eran complicados. Además, todavía se desconocía si la Tierra podría desarrollarse lo suficiente como para llegar a entrar en el espacio exterior. Afortunadamente, el gran mecánico An ya no tenía que preocuparse por este problema. Langley había sido, originalmente, un alto oficial del ejército de una nación, casi un señor feudal que tenía su propio territorio. Vivía bien y ganaba muy buen dinero. Sin embargo, un día usó su influencia para provocar al ejército, reclutando en secreto a un buen número de personas y reuniendo un grupo de rebeldes con apariencia de querer formar una nación por su cuenta. Ellos lo llamaban una insurrección, pero, en realidad, estaban cometiendo actos inmorales. Construyeron una fortaleza muy sólida y lucharon contra sus antiguos superiores durante muchos años. Finalmente, fueron destruidos por un grupo de mercenarios galácticos que cayeron del cielo y penetraron directamente en su cuartel general. El grupo mercenario Black Star era uno de estos mercenarios que habían aceptado la invitación de Purple Gold Army para trabajar con ellos. Un total de 7 grupos mercenarios habían trabajado juntos para completar esta misión. Esta vez, Anxiao pilotaba la nave espacial Rainbow Conch y llegaba al territorio de la nueva Alianza de Filen. Había enviado una solicitud con anterioridad y la Alianza siempre daba la bienvenida a los mercenarios con quienes había trabajado antes. Así pues, aceptaron su petición de interrogar al prisionero. La nave espacial aterrizó en el muelle del planeta de la guarnición de la Alianza de Agolo, y tomaron el transporte terrestre en dirección a la ciudad penitenciaria. Anxiao solo se llevó a unas pocas personas en este viaje, a Arosia, a la atada Sylvia y a unos pocos jugadores, incluido Von Hedtog. Los demás permanecían en la nave espacial. Este viaje era solo para que Sylvia viera a su padre, por lo que no era necesario llevar a muchas personas. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó Sylvia,
con el corazón lleno de emociones encontradas, mientras viajaba en el vehículo de batalla Oberyn. Unos días atrás, cuando fracasó en el asesinato, había pensado que moriría seguramente. Pero, para su sorpresa, no solo An Xiao no la mató, sino que incluso le estaba llevando a ver a su padre. Las pocas veces que había despertado durante el viaje, había estado cuestionándose si todo aquello no sería un sueño. Sin el permiso de la Alianza, nunca habría podido entrar en la altamente custodiada ciudad penitenciaria de Agolo. Pensaba que nunca más vería a su padre. Sylvia no podía entender por qué An Xiao le estaba ayudando. En el vehículo de combate aerodeslizador, que se movía de forma estable, Sylvia se sentía complicada. Hace unos días, cuando falló el asesinato, pensó que iba a morir con toda seguridad. Pero para su incredulidad, An Xiao no solo no la mató, sino que incluso la llevó a ver a su padre. En los raros momentos en que estuvo despierta durante el viaje, se preguntó si era un sueño. Sin la aprobación de la Alianza nunca podría entrar en la fuertemente custodiada ciudad-prisión de Agolo. Pensó que nunca volvería a ver a su padre. Sylvia no podía entender por qué An Xiao la estaba ayudando. Para que sepas que tu odio es insignificante y no vale la pena entregar tu vida por él. También para que tu padre sepa sobre tu muerte. Me encanta matar gente y destruir sus espíritus. An Xiao se encogió de hombros. No podía molestarse por la expresión furiosa de Sylvia y abrió la interfaz. Después de dejar vivir a Sylvia, se activó una nueva misión, mentiras. Su objetivo era que Sylvia conociera la verdad. La recompensa no estaba nada mal, 540.000 de experiencia. No hacía falta buscar la verdad, solo tenía que preguntarle a su padre. En la historia de Sylvia en la vida anterior de An Xiao, su padre fue despedazado por los mercenarios, pero ahora había sido capturado vivo por An Xiao. La misión de contratar a ese hombre había dado una recompensa mayor por capturarlo vivo, así que había dejado a Langley vivo, lo que ahora hacía las cosas mucho más fáciles. La ciudad penitenciaria de Agolo era enorme y magnífica. Había muchos guardias y francotiradores apostados en posiciones elevadas. Los reflectores iluminaban la noche como si fuera de día. Entraron en la prisión sin problemas y un alcaide salió a recibirlos. Black Star, he oído hablar mucho de ti. El alcaide tenía barba y era muy directo. Estrechó la mano de An Xiao con firmeza y rió apasionadamente. Mi amigo Barney sirve en el 37º Ejército de Campo. Participó en la operación de erradicación de la fortaleza de Langley y luchó junto a los mercenarios. Fue testigo de lo poderoso que eres y siempre me habla de ti. Estoy atrapado en esta silenciosa ciudad penitenciaria todos los días y por fin voy a conocer a alguien tan famoso como tú. Eres demasiado amable. An Xiao mantuvo una ligera sonrisa y charló casualmente mientras seguían al alcaide. Muy pronto se detuvieron ante la puerta metálica de una celda individual. La distancia era solo de una puerta. Sylvia estaba muy emocionada y casi quería entrar inmediatamente para ver a su padre. Sin embargo, An Xiao la agarró del hombro impidiéndole moverse. Señor alcaide, quiero ver a Langley a solas primero. No hay problema. Asintió el alcaide. ¿Qué quieres hacer con mi padre? Sylvia era como un gatito furioso con llamas en los ojos. Mordió con todas sus fuerzas la mano de An Xiao, pero no solo fue incapaz de hacerle daño, sino que se mareó por la descarga que desvió el brazo de An Xiao. Un daño desviado de -13 minutos apareció sobre su cabeza mientras la palabra inmune aparecía sobre An Xiao. ¿Qué quiero hacerle? Buena pregunta. No quiero que tenga tan buen aspecto cuando te vea. Lo mejor sería que hubiera perdido un ojo o una oreja. An Xiao curvó los labios y entró en la celda solo. La puerta metálica se cerró tras él y bloqueó los furiosos gritos de Sylvia. La luz de la habitación era muy tenue. La celda estaba dividida en dos zonas por una jaula calentada por electricidad, y dentro de la jaula estaba la celda propiamente dicha. Langley se apoyó en la pared negra cubierta de musgo y suciedad. Tenía la barba crecida y los ojos desorbitados. Era mucho más viejo y decrépito que antes.
Cuando Langley oyó un ruido, pensó que era el guardia, así que se giró y miró inconscientemente, pero lo que vio fue la pesadilla que nunca podría olvidar. Su expresión se llenó de terror y se levantó de un salto al instante. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Me tienes mucho miedo? Anciao se acercó a la jaula con el rostro inexpresivo. ¿No deberías darme las gracias? Si hubieran sido los demás mercenarios los que te hubieran atrapado, ni siquiera se habrían molestado en recoger tu cadáver. ¿Crees que estarías aquí de pie con tu cuerpo completo como ahora? Aunque había una jaula entre ellos, Langley no se sentía seguro en absoluto. Retrocedió a toda prisa y su espalda chocó contra la pared. Tragó saliva ansiosamente y el dolor en sus rodillas se hacía más fuerte. Todavía podía recordar vívidamente lo que había sucedido. Un grupo de mercenarios armados había caído del cielo, había matado a su ejército como si fueran verduras y había avanzado hasta el corazón de su fortaleza. El mercenario que tenía delante había agitado las manos y había convocado un centenar de cañones en un instante. Al menos 1000 personas habían muerto a manos de esa persona. Se había abierto paso a través de ellos, se había acercado a él y le había disparado 2 balas en las rodillas. El dolor había sido casi insoportable. Langley aún tenía que depender de los nervios implantados en sus rodillas para mantenerse en pie. Deja de tonterías, estoy aquí por ti, dijo Anciao con frialdad. Tu hija Silvia, no sé qué mentiras le has contado, pero se ha creído todas tus tonterías y cree que eres un gran hombre y un libertador del pueblo. Quería vengarse de ti e intentó asesinarme. ¿Qué? El rostro de Langley cambió al instante. Se abalanzó sobre los barrotes y agarró la jaula caliente sin importarle la alta temperatura que le quemaba las manos y el olor a quemado que despedía. Su cara casi podía tocar la de Anciao, llena de ansiedad e ira. ¿Qué le has hecho? ¿Qué más? Anciao dejó escapar un suspiro y dijo. Por supuesto que la maté. Le disparé desde debajo de la mandíbula hasta la cabeza, abriéndole un agujero en la nuca. Su seso y su sangre salpicaron toda la pared. Uno de mis subordinados pensó que era bastante guapa, así que está pensando en desollarle la cara y convertirla en un espécimen de exposición. Langley casi se desmaya. Su hija era su única motivación para seguir vivo. Su expresión se retorció mientras la ira, el arrepentimiento, la angustia, la desesperación y el odio pasaban por su rostro uno tras otro. Gruñó como una bestia que se acerca a la muerte, e incluso su miedo a Anciao quedó completamente olvidado. Te mataré. Definitivamente te mataré. Anciao miró con calma al furioso Langley y cuando su garganta se quedó ronca de los gritos y solo pudo mirarlo fijamente mientras respiraba con dificultad, Anciao dijo lentamente. De acuerdo, basta de bromas. Tu hija está afuera de la puerta. La capturé, la traje aquí solo para verte. Langley se congeló y no pudo reaccionar. Se sintió extremadamente débil por la montaña rusa emocional. Se desplomó en el suelo, apuntó su dedo tembloroso a Anciao pero no pudo pronunciar una palabra. Anciao se puso en cuclillas, miró a Langley a los ojos y dijo. Eres una persona inteligente, que mate a tu hija o no depende de ti. La expresión de Langley cambió muchas veces. Bajó la cabeza y guardó silencio. Habla, no tengo paciencia para esperar a que lo consideres. Anciao golpeó la jaula de metal con impaciencia. No soy una buena persona, pero tú eres más malvado que yo. Los ojos de Langley se llenaron de emociones complicadas. Dijo con voz ronca. Lo haré. Le contaré todo sobre mí. Fui un espía de alto nivel para otra fuerza desde el principio. Estaba controlado por otra persona y todo lo que hice fue para anular las reglas construidas por la nueva Alianza Filen. Le diré que le he estado mintiendo. No soy quien ella piensa que soy. Solo soy un traidor despreciable, un hombre malvado que destruyó miles de familias para su propio beneficio. Destruiré la imagen que tiene de mí y la haré sentir, completamente decepcionada, de mí, su padre. Ya sabes qué hacer. Anciao se puso de pie. Langley miró a Anciao y dijo. ¿De esta manera dejarás ir a mi hija? Anciao no se molestó en responder,
Se giró para caminar hacia la puerta y lo dejó con un último recordatorio. De todos modos, si no me gusta el resultado después de la conversación, haré realidad lo que dije antes. Esta es la única oportunidad que te doy. Abrió la puerta y salió de la celda. Inmediatamente vio el rostro ansioso de Silvia. Lo estaba mirando con rabia, pero no pudo evitar mirar al hueco de la puerta. Entra, tienes 10 minutos. Anciao hizo un gesto con la mano y le dijo a Arosia que dejara ir a Silvia. Silvia se apresuró a entrar en la celda y no podía esperar para ver a su padre. Después de cerrar la puerta, el alcaide encendió las imágenes de vigilancia y monitoreó la conversación de Silvia con Langley. El cambio en la expresión de Silvia se podía ver claramente. Pasó de ansiosa a aturdida, luego conmocionada, luego hubo una intensa discusión. Incluso podían escuchar débilmente los aullidos descontrolados de Silvia a través de la gruesa puerta de metal. Al final, las lágrimas brotaron de sus ojos. Mentiras, completadas. Has recibido 540.000 de experiencia. Son 10 minutos. El alcaide abrió la verja y sacó a Silvia. Parecía haber perdido el alma. Sus ojos estaban desenfocados y todavía había marcas de lágrimas en su rostro. Perdió toda motivación y era como un cadáver andante. Su energía de hace 10 minutos no se encontraba por ningún lado. La fuerte creencia a la que se había aferrado se había derrumbado. Solo entonces supo que la gran imagen de su padre en su corazón estaba completamente construida a partir de mentiras. Le habían mentido durante más de 10 años. No era un gran hombre, todo lo que hizo fue despreciable y se merecía cada parte del sufrimiento que tenía ahora. Incluso sin la interferencia de los mercenarios, el ejército lo habría derrotado tarde o temprano. Si no hubiera sido por Black Star, su padre ni siquiera habría estado vivo. Su mundo se había derrumbado. Las cálidas y brillantes imágenes de la infancia en sus recuerdos se sentían diferentes. Todo era una mentira. Sintió como si su corazón estuviera siendo atravesado por 1000 balas. No podía digerir esta información en tan poco tiempo. Su visión comenzó a girar y todo el sonido se volvió distante y débil como si estuviera aislada del mundo. Plop. Silvia se desplomó en el suelo y se desmayó. A través del hueco de la puerta que se cerraba lentamente, Anciao miró a Langley por última vez. Este líder rebelde parecía décadas mayor, pero su rostro estaba muy tranquilo. Incluso tenía un tinte de alivio. Anciao negó con la cabeza, agarró a Silvia por el cuello de la camisa y la colocó sobre su hombro como un saco. Enhorabuena por crecer. Capítulo 436, el comienzo de 10 años. Anciao y los demás llegaron al salón de descanso. El alcaide se fue después de decir unas palabras, dejando a Anciao y los demás en la habitación. La misión está completa, ahora tengo que tratar con ella. Anciao arrojó a Silvia sobre una silla. Miró a la adolescente desmayada y reflexionó. Hice que Silvia escuchara lo que su padre ha hecho. Con referencia a lo que pasó en mi vida anterior, debería cambiar, pero no es seguro. En primer lugar, en mi vida anterior, ella solo supo la verdad después de luchar durante muchos años. Era mayor y más madura, por lo que pudo adaptarse mejor. Por ahora, no es más que una niña. Tal vez siga odiándome o evitándolo temporalmente. En segundo lugar, Langley murió hace mucho tiempo en mi vida anterior, pero ahora sigue vivo, y esto la impactará de una manera desconocida. Probablemente sea beneficioso. Después de reflexionar un poco, Anciao decidió tomar una decisión después de ver la reacción de Silvia. Desde su punto de vista, era definitivamente mejor hacer que Silvia se quedara. Un recurso de PNJ entregado a su puerta, no había ninguna razón para que lo dejara ir. Incluso pensó en repasar la historia del grupo de mercenarios para ver si había más oportunidades como esta. Anciao estaba a punto de abofetear a Silvia para despertarla, pero de repente recordó que Bunhead Dog estaba a su lado, así que no lo hizo. Anciao dio 2 pasos atrás, giró la cabeza y le dijo a Arosia. Despiértala. Arosia se acercó y abofeteó a Silvia en la cara.
Silvia se despertó lentamente. Tengo la cara tan entumecida. Silvia abrió los ojos. Podía sentir el entumecimiento en su cara y le dolía un poco. Miró a su alrededor y en el momento en que vio a Anxiao, estaba a punto de enfadarse inconscientemente cuando de repente recordó lo que había sucedido antes de desmayarse y su rabia desapareció. En cambio, su estado de ánimo se desplomó. Miró sus dedos de los pies, con la cara llena de tristeza. Había pensado que su padre era genial, pero la realidad era que Langley era un traidor. Incluso sin Black Star, su padre habría sido derrotado por los otros mercenarios tarde o temprano. Además, su padre solo vivía porque Anxiao se había contenido, así que su hostilidad hacia Anxiao se desvaneció. Si la persona a la que iba a vengar era un traidor, aunque esa persona fuera su padre, seguía sintiendo que lo que hacía estaría mal. Langley había causado su propio sufrimiento, así que no había nada que pudiera vengar. La gloriosa imagen de su padre en su corazón se derrumbó. Los sentimientos de Silvia hacia Langley se volvieron complicados y conflictivos. Creía que el amor de su padre hacia ella era verdadero, pero todo lo que hacía estaba fuera de su alcance aceptable. Su padre le había estado mintiendo todo el tiempo. Por supuesto, lo despreciaba por ello. La duda de que Anxiao obligara a su padre a decir esas cosas solo existió durante una fracción de segundo porque Anxiao lo hizo de forma demasiado obvia y segura, sin ningún tipo de disfraz. Sabía que era imposible con solo pensarlo un poco. Después de todo, no era más que una niña que no había conseguido asesinarlo. ¿Por qué el capitán de un grupo de mercenarios de renombre se iba a esforzar tanto en mentirle? Anxiao había capturado a Langley con sus propias manos. Si no conocía la verdadera identidad de su padre, ¿por qué la habría llevado de repente a interrogar a su propio padre? Además, su padre había dado muchos detalles sobre los crímenes que había cometido y todos eran reales. Tal vez cuando investigó en aquel entonces, todavía albergaba alguna esperanza en su corazón y sentía que esas sospechas eran todas mentiras. Ahora que la fuente de esas cosas había descrito esos crímenes en detalle, todas sus fantasías se habían hecho añicos. Silvia miró a Anxiao con sentimientos muy complicados. Aunque el capitán de este grupo de mercenarios la había estado asustando todo el tiempo, sus acciones la habían ayudado de verdad. Después de que su padre fuera capturado, había experimentado tanto la frialdad como la calidez entre las personas. No sabía cómo reaccionar a esta amabilidad de un extraño y se sentía culpable. Cuando las llamas de la rabia que habían quemado sus sentidos se extinguieron, finalmente habló desde el corazón. Gracias. Eres una buena persona. Y... lo siento, de verdad lo siento. Anxiao levantó las cejas. Parece que la operación de modificación del corazón fue un éxito. Nuestro capitán es conocido como el mecánico amante de las mujeres. ¿Qué pensabas? Bunhead Dog se rió con las manos en la cintura. Anxiao hizo como si no lo hubiera oído y evaluó a Silvia. Esta chica ya no estaba malhumorada, parecía tranquila y bonita. Aunque estaba hecha un desastre después de ser capturada tantos días, el polvo de su cara no podía ocultar lo guapa que era. Como uno de los objetivos más populares de la industria de la parodia en su vida anterior, ya podía prever que Silvia sería una belleza cuando creciera. No quiero preocuparme por nada más por ahora. Dime qué organización te ayudó a saber mi paradero. Anxiao preguntó con voz profunda. Silvia no se escondió más y dijo la verdad. Es una organización de venta de información llamada Mitar. Usé una parte de mis ahorros y les dije que estuvieran atentos a tu paradero, luego les compré esta información. El esper cambiante que contraté es un asesino freelance. Él y yo diseñamos el plan de asesinato juntos. El gas venenoso y el veneno eran de él, pero tú ya lo mataste. Silvia hizo una pausa. De repente se dio cuenta de que Anxiao había matado a otra persona, pero no a ella. ¿Fue porque la conocía? Entonces ella hizo la pregunta que había estado queriendo hacer todo el tiempo. ¿Cómo me reconociste?
¿Te lo dijo mi padre? Coincidencia. An Xiao dio una respuesta superficial y reflexionó sobre esa organización de información llamada MITAR. Las organizaciones de información solían ser neutrales. Si el cliente solicitaba información sobre alguien o alguna organización con la que no podían meterse, se negaban a venderla. No meterse con gente que era demasiado fuerte era una regla tácita para las organizaciones de información. Claramente él no estaba en esa lista a los ojos de estas organizaciones de información, a diferencia de su jefe Ames, con quien realmente no se podía meter. Honestamente, a An Xiao no le gustaba la sensación de exponer su paradero, pero no tenía una solución para ello temporalmente. Esta era una situación inevitable. Para resolverlo, solo podía volverse más fuerte. Ya fuera fuerza, influencia o fama, siempre y cuando pudiera hacer que la organización de información sintiera que no se podía meter con él, no venderían su información. Parece que tengo que seguir trabajando duro. An Xiao colocó este asunto en su corazón, entrecerró los ojos y preguntó. ¿Cuál es tu plan? Silvia negó con la cabeza y pareció perdida. No sabía a dónde ir después de perder repentinamente su objetivo. La galaxia era tan amplia, pero no tenía a dónde ir. Padre, aunque no es una buena persona, me dijo la verdad. Tal vez sea porque no quiere hundirme y no quiere que me descuide por él. Quiere que tenga mi propia vida. Después de calmarse, Silvia comprendió que su padre hizo lo que hizo para salvarla, o por qué destruiría la imagen que había estado construyendo en el corazón de su hija durante tantos años. Aunque todavía le molestaba, no tenía otra opción que aceptar la realidad. Dijo en voz baja. El universo es tan vasto. Probablemente iré a ver diferentes lugares, esperando encontrar algo más en lo que pueda decidirme. ¿Quieres irte? Dijo An Xiao con expresión impasible. ¿Te permití irte? Silvia se congeló. La primera regla de los mercenarios: todos los trabajos deben pagarse. Nuestra ayuda no fue gratuita. Además, ¿crees que voy a dejar pasar el hecho de que intentaste asesinarme? Estoy de buen humor, así que no quiero matarte, pero eso no significa que no tengas que pagar un precio. Tienes que compensar todos mis daños. An Xiao se cruzó de brazos y resopló. Yo no tengo dinero ahora. Dijo Silvia avergonzada y se movió incómoda. Se había gastado todos sus ahorros en este asesinato y esos eran los fondos que Langley le había dejado. Realmente no tenía dinero en absoluto. ¿No hay dinero? An Xiao no tenía expresión. Entonces me pagarás con tu cuerpo. Los ojos de Silvia se abrieron al instante. Se sonrojó y tartamudeó. Yo, solo soy una niña. Yo, no puedo. Los jugadores se sorprendieron y miraron a An Xiao con incredulidad. Santo cielo, no sabía que fueras este tipo de Black Phantom. Somos el mismo tipo de personas. Bun Hee-tog lo grabó con regocijo. Estaba muy satisfecho, esto era demasiado explosivo. Arosia inclinó la cabeza y murmuró. Esto debería ser la acción de los humanos de enviar una señal de apareamiento. An Xiao casi no pudo mantener la cara seria después de escuchar lo que dijo Arosia. Entrecerró los ojos y dijo. ¿Qué estás pensando? No tengo interés en tu cuerpo, quiero tu libertad. Silvia inmediatamente dio un suspiro de alivio. Miró a An Xiao con aprensión. ¿Libertad? ¿Qué quieres decir? Tienes que trabajar para mí durante 10 años. 10 es demasiado tiempo. ¿Puedes acortarlo un poco? Silvia hizo la señal con la mano de un poco mientras hablaba con un tono adulador. 12 años. No, 10 años está bien. Silvia agitó las manos apresuradamente. En estos 10 años serás mi subordinada. Si quieres escapar o traicionarme no te daré una segunda oportunidad. Tal vez puedas escapar, pero tu padre no tiene dónde correr. Dijo An Xiao fríamente. Al oír la amenaza, el rostro de Silvia se puso serio por un segundo. Quería enfadarse, pero se sintió incapaz de hacerlo. Con sus emociones en confusión, bajó la cabeza y dijo en voz baja. No voy a huir de mis propios errores. Son solo 10 años.
Todavía soy joven, así que puedo permitírmelo. No tengo ningún otro lugar a donde ir ahora. Dado que Anxiao había decidido dejar vivir a Silvia, definitivamente tenía que aprovechar su valor y crear más beneficios que matarla. Silvia era al menos una súper de grado en su apogeo en su vida anterior, así que era una buena reserva potencial. Al reclutarla, podía considerarlo como tener otro oficial de alta calidad. Además, tenía talento en la clase mecánico, lo que se ajustaba a sus habilidades. Podría convertirse en su asistente. Aunque necesitaba tiempo para crecer, valía la pena la inversión. Anxiao también quería supers de grado a maduros, pero engañar a alguien con un grado más alto era demasiado difícil. No había tanta gente que fuera tan fácil de engañar como Erlous, e incluso engañar a Erlous no había sido tan fácil. Según la personalidad de Silvia en su vida anterior, aunque a veces era extrema, podía considerarse normal después de renunciar a la venganza. Ahora este proceso se había completado muchos años antes, lo que solo podía ser para mejor. Además, Silvia era un personaje popular. Esto podría aumentar indirectamente la popularidad de su facción entre los jugadores, dando a su facción más fama. Después de unirse a él, su carrera como pirata galáctica ya no ocurriría. Sin embargo, tenía los fundamentos después de todo. Mientras estuviera bien afinada, su sabor no sería peor que en la vida anterior. Por la posibilidad de no poder controlarla en el futuro, el gran mecánico Han no estaba preocupado en absoluto. No porque fuera arrogante, sino porque ni siquiera la velocidad de crecimiento de los jugadores podía igualar la suya. Si no tuviera esta pequeña confianza, podría volver al planeta Aquamarine y abrir una granja de cerdos. Capítulo 437, Conclusión de la Liga Profesional. Anxiao y los demás regresaron a la nave espacial. Silvia no estaba acostumbrada a su nueva identidad y parecía cautelosa. Anxiao les dijo a los hermanos Volga que le enseñaran los conocimientos básicos y Erlous lo llevó aparte. ¿La dejaste unirse a nuestro equipo?, preguntó Erlous con sorpresa. Anxiao describió el proceso brevemente y miró a Erlous. ¿Tienes algún problema? No tengo ningún problema con una niña, pero no puede luchar. ¿Cómo puede convertirse en mercenaria? Tiene talento, no será peor que tú con un poco de entrenamiento. La boca de Erlous se torció. Comparándome con una niña pequeña. Siento que me estás avergonzando. Estás exagerando. Solo te avergonzaré durante el entrenamiento. Anxiao bromeó. Se giró y miró a Silvia. Estaba rodeada de jugadores que intentaban iniciar una conversación con ella y no sabía qué hacer. Esta era la ceremonia de bienvenida tradicional de Black Star. En la vida anterior de Anxiao, Silvia se había unido y abandonado muchas organizaciones para adquirir superconocimientos, mostrando su potencial. Dado que ahora se había unido a su facción, Anxiao iba a transmitirle sus conocimientos de forma natural si quería que fuera de alguna utilidad. Según el camino que tomó en su vida anterior, era más adecuada para la clase mecánica. Anxiao frotó su cadena y decidió entrenarla personalmente. En ese momento, la isla del dragón flotante también estaba en el sistema estrella de la lluvia. Anxiao estableció la navegación automática de la nave espacial, abandonó la nueva alianza Filen y llegó a la isla del dragón flotante para entregar los suministros. Aunque Decker había sido amenazado, había estado involucrado en el asesinato. Tyrell se enfureció al enterarse y despidió a Decker en el acto. Aunque Decker tuviera sus razones, Tyrell no quería utilizar a alguien que había dañado los beneficios de la organización. Después de esto, Tyrell expresó sus sinceras disculpas. Anxiao nunca dejaría pasar una oportunidad de obtener beneficios. La compensación que exigió esta vez fue un mayor descuento, que Tyrell aceptó al instante. Era diferente de la agencia de viajes a la que pertenecía Rainbow Conch, su asociación comercial con Floating Dragon era mucho más estrecha, por lo que las cosas eran más fáciles.
Hablando de la agencia de viajes, un grupo de hombres lagarto fue a Floating Dragon para recuperar la nave espacial. En los muelles, el equipo de la agencia de viajes ya había llegado. Enviaron una compensación a la cuenta de Anxiao y recuperaron a Rainbow Conch después de que todas las mercancías fueran descargadas. Anxiao observó cómo esas personas se iban con la nave espacial. Sacudió la cabeza, sacó su comunicador galáctico y se dispuso a llamar a una nave espacial. En ese momento, el capitán de la guardia de Floating Dragon, Wilsander, se acercó y dijo con tono despreocupado: He oído que alguien intentó asesinarte. Simplemente un juego de niños. Anxiao lo miró. ¿Estás interesado? Por supuesto. Tengo que quedarme en esta isla todos los días para mantener el orden. ¿Crees que mi vida es muy interesante?, dijo Wilsander con amargura. Después de charlar un rato, Anxiao despidió a Wilsander y se apartó a un lado. Abrió los foros y prestó atención a la competición. Tras el incidente con Silvia, la Pro League había terminado por fin. La discusión en los foros era animada y apasionada. Revisó el proceso de la competición de forma aproximada. En la batalla entre los 4 mejores equipos, Dynasty derrotó a Hydra por 3-2 y avanzó a la final. Por otro lado, Tulips ganó a Devil. En el partido decisivo por el campeonato entre Dynasty y Tulips, la popularidad y el índice de audiencia se dispararon. Anxiao no vio los vídeos, pero según el contenido de estas entradas de debate, los partidos parecían ser muy interesantes y reñidos. Lucharon una y otra vez, rindiendo al más alto nivel de los jugadores profesionales y ofreciendo un festín a los ojos de los espectadores. Lamentablemente, al final, en el punto de partido, cuando el marcador era de 2-2, Dynasty cometió un pequeño error y Tulips aprovechó la oportunidad. Con ese impulso, ganaron el partido. Dynasty perdió el partido. Tulips fue terriblemente constante. Al luchar contra ellos, cualquier pequeño defecto o error se aprovechaba y se convertía en la clave para cambiar las tornas. Al decidirse el resultado final, la primera temporada de la Pro League llegó a su fin. Tulips fue el campeón, Dynasty el subcampeón y los otros 2 equipos entre los 4 mejores fueron Devil e Hydra. En el individual, el campeón fue un jugador alemán que demostró lo aterradoramente preciso que eran los alemanes. King Admiral estaba entre los 4 primeros. De todos los jugadores chinos, el resultado de King Admiral en la Pro League fue el más alto, siendo de primera clase en todo el mundo. Como jugador número 1 en China durante muchos años, este resultado sin duda afianzó aún más su posición. En los foros, los espectadores de todas las naciones discutieron los equipos de su país. Aunque Dynasty no ganó el campeonato, los jugadores chinos estaban muy contentos. Al menos eran subcampeones, lo que era mejor que la mayoría de los equipos. La primera temporada de la Pro League fue muy alentadora. Incluso algunos espectadores extranjeros se hicieron fans después de ver la actuación de los equipos chinos. En comparación con la clasificación en su vida anterior, los resultados de esta vez fueron mucho mejores. En su vida anterior, China solo tenía una plaza entre los 8 primeros y ahora había 2 equipos entre los 8 primeros. También hubo una mejora en el individual. En la vida anterior de Anxiao, King Admiral era el único concursante chino que llegó a los 16 primeros, pero ahora también estaba Francis Zorn. Habían traído orgullo a su nación. La notable mejora de los resultados en comparación con la vida anterior se debía únicamente al gran mecánico An. Los jugadores que lo seguían regresaban con buenos resultados, por lo que su influencia también aumentaría indirectamente. Su mercado potencial se había expandido, por lo que Anxiao estaba satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Con este resultado, Dynasty estaba encantado. Incluso el segundo príncipe, que solía quejarse todo el tiempo, tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sorprendentemente, no degradó a su capitán. La clasificación de Lonska tampoco estuvo mal,
Pero Aotian no estaba satisfecho con eso, su actitud de mejora continua nunca cambió. Frenzied Sword estaba entre los 16 primeros en individual y también estaba satisfecho. Era un resultado que ni siquiera se había atrevido a imaginar antes. La mayoría de los jugadores chinos estaban satisfechos con lo que habían logrado. El Templo de Dios estaba un poco celoso de los resultados de Dynasty y Lonska. En comparación, el rendimiento del Templo de Dios en la primera temporada parecía deslucido. Tras el final de la liga, comenzaron a emitirse todo tipo de programas. Los programas informaban y debatían sobre la Pro League, los equipos organizaban ruedas de prensa y también se celebraba la ceremonia de entrega de premios. Sin embargo, nada de eso era en lo que An Xiao se centraba. El final de la primera temporada significaba que la actualización de la versión iba a llegar. La última actualización de la versión fue hace 3 años. Para el planeta Aquamarine, los jugadores que aparecieron de repente provocaron oleadas de terror. Durante la actualización de la versión 1.0 a la versión 2.0, los jugadores volverían a desaparecer. Normalmente, 6 días de tiempo dentro del juego equivalían a un día en el tiempo real de los jugadores. El flujo del tiempo era constante, pero cuando había una actualización de la versión, la conexión entre su tiempo se interrumpía. En la actualización de la versión 1.0, el tiempo que transcurrió en el juego fue de 1 año. Para los jugadores, fueron solo entre 2 y 3 días. El tiempo de salto de cada actualización de la versión era diferente, los jugadores entrarían en Galaxy en diferentes momentos. Por lo general, todas las versiones eran grandes eventos o desastres. Durante la actualización de la versión, estos jugadores no estarán aquí. Sin estos jugadores inmortales y convenientes, tendré que ser más cauteloso con mis acciones. Además, no hay métodos para ganar experiencia o dinero rápidamente en el periodo de 1 año. Por lo tanto, será mejor que desentierre esas misiones de alto potencial. Los detalles necesitan ser planificados. Capítulo 438, Diosa de la Suerte. Los miembros principales del grupo de mercenarios eran temporalmente los jugadores. Cuando desaparecieran, el equipo que podría comandar sería solo la división Sunil. Había muy pocos PNJ. Mientras los jugadores estén fuera, los ingresos del grupo mercenario disminuirán. Puedo detener nuestras operaciones temporalmente y dedicar tiempo a reclutar más gente. Cuando comience la versión 2.0, estallará el desastre de la mutación. Los jugadores del planeta Aquamarine empezarán a conectarse a la galaxia. Durante la actualización de la versión tendré tiempo para hacer preparativos. Solo había traído a 50 jugadores por ahora y ya le habían reportado un gran beneficio. La versión 2.0 era el momento en que sus beneficios se dispararían. Los jugadores eran montañas llenas de puerros verdes, ni siquiera sería capaz de cosecharlos todos antes de que volvieran a crecer. Solo de pensarlo, el gran mecánico An esperaba con impaciencia los beneficios que iba a obtener. Su objetivo eran las decenas de miles de jugadores. Quería convertir al grupo mercenario Black Star en una facción guía para que los jugadores entraran en el espacio. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Tenía competidores ocultos, Godora y Dark Star. Estas dos fuerzas utilizarían los planetas como campos de batalla para luchar entre sí, y los jugadores elegirían entonces una facción en esta situación. An Xiao estaría arrebatando carne de la boca de un tigre al interferir. Sin embargo, también tenía algunas ventajas obvias. Estas dos facciones se centrarían en luchar entre sí, por lo que era el único que se centraría en los jugadores. Además, el impacto y el sentido de pertenencia que había construido a través de los espectáculos de Bunhead Dog, así como su posición en los corazones de los jugadores, los atraerían hacia él. Cuantos más jugadores reclutara, mejor. Por lo tanto, tenía que hacer abundantes preparativos. Primero estaban los beneficios como las recompensas de las misiones de equipo y demás, que mejoraban su poder y fuerza. Segundo, estaban las medidas para el desastre de la mutación. El primero estaba dirigido a los jugadores,
El segundo, a la historia principal. Tengo más de 800.000 ENAs, suficientes para comprar 2 conocimientos avanzados y completar la misión de avance de clase. Sin embargo, ahora estoy en el nivel 95 y habrá una misión de promoción en el nivel 100, lo que significa que solo puedo aumentar mi nivel en 5 después de gastar todo mi dinero. Es mejor primero obtener una subclase, alcanzar el nivel 100 y ver la misión de promoción. Si no se puede completar en poco tiempo, no hay prisa por gastar estos 800.000 y puedo guardarlos como fondo. Tengo alrededor de 1.5 mil millones de experiencia, que no son suficientes para subir de nivel hasta 120 directamente. Además, todavía necesito dejar algo de experiencia para jugar con los planos y mejorar las habilidades. Como no habría jugadores para que él cosechara en el próximo año, Anxiao tuvo que ser más calculador. La promoción al nivel 100 era la segunda oportunidad de la evolución de la raza. Había recibido genes del vacío de la médula ósea del dragón del vacío, lo que afectaría en gran medida a sus opciones de evolución de la raza, así que estaba deseando que llegara la promoción. Las subclases son fáciles de encontrar, pero las raras son bastante problemáticas. Anxiao buscó en sus recuerdos. Por lo general, estas subclases raras solo se podían adquirir tras procesos muy complejos. Las difíciles consumían demasiado tiempo, pero las más fáciles no eran adecuadas para la clase mecánico. Las subclases eran solo un complemento para él, no necesitaba que fueran raras, pero tenían que ser adecuadas para la clase mecánico. Ya que ese es el caso, las clases de atributo no son una mala elección. Por suerte, puedo obtener esta clase aquí mismo en Huberly Hub. Aunque no es rara, su efecto es simple y directo. Los ojos de Anxiao brillaron. Después de completar las misiones diarias de escolta de dragón flotante, Anxiao fue convocado por Ames a su casa como de costumbre para preguntarle sobre el progreso de la búsqueda de su maestro. Luego llevó a los demás de vuelta a Huberly Hub para que descansaran. Los jugadores profesionales acababan de terminar su competición y estaban exhaustos, así que les encantó la idea por completo. Hacer misiones en Hub City era mucho más relajante, casi como tener unas vacaciones. Obviamente, Anxiao no hizo esto para dejarlos descansar, fue principalmente porque la actualización de la versión estaba a punto de llegar, así que quería aprovechar esta oportunidad para hacer un último esfuerzo para obtener beneficios. Anxiao planeaba vender a los jugadores algunas de las máquinas que ya no necesitaba, así como algunas máquinas de élite de vez en cuando, y luego hacerse cargo de los servicios de mejora y reparación. Para ello, Anxiao se aisló durante unos días para construir más máquinas. Cuando había tantos jugadores, no importaba lo rápido que pudiera construir las máquinas, definitivamente no sería capaz de satisfacer las demandas de todos estos jugadores, a menos que tuviera líneas de montaje, pero ese era un plan para más adelante. Sin embargo, Anxiao tenía una solución para este problema desde hace mucho tiempo: mejorar los recursos PNJ de la facción y luego utilizar las conexiones con estos PNJ para dar a los jugadores oportunidades de ir a otros lugares para realizar misiones y obtener ingresos. Sunil era una de las bases de entrenamiento que había preparado para los jugadores. Después de vender cosas durante unos días, Anxiao tomó un portaaviones de discos voladores hasta el piso 57 de un edificio alto en el centro de la ciudad central. Este lugar era una agencia absolutamente neutral llamada Consejo de Investigación del Espacio-Tiempo. El nombre sonaba muy distinguido, pero en realidad no tenía nada que ver con el espacio-tiempo. Se trataba de una asociación de eruditos para que almacenaran sus conocimientos y discutieran sus hallazgos. Tenían agencias en varios campos estelares y se basaba en una estructura de membresía, por lo que era muy liberal. El objetivo del Consejo de Investigación del Espacio-Tiempo era almacenar la información y la historia de todas las civilizaciones del universo, similar a una base de conocimientos. También para proporcionar una plataforma para que los miembros académicos intercambien nuevos temas de investigación. Este tipo de organización, por supuesto, era una organización pública y neutral. La Iglesia Arcana fue quien la inició. La Iglesia Arcana era la civilización universal que más se centraba en la cultura y el conocimiento.
Tenían innumerables miembros en muchos campos estelares. Incluso la Federación de la Luz y el Imperio Carmesí estaban entre los ejecutivos de esta asociación. El inventario del Consejo de Investigación del Espacio-Tiempo incluía conocimientos muy prácticos como la tecnología, la magia y los superconocimientos de diferentes civilizaciones. Los conocimientos prácticos eran más valiosos y las partes sensibles no se mostraban al mundo exterior. Esta era una petición de las civilizaciones avanzadas también. Si alguien quería consultar esa información importante, tenía que tener una autorización mayor. La única forma de aumentar la relación de la facción con esta asociación era donar conocimientos y literatura desconocidos, pero obtener una autorización superior era mucho más complicado. No había un camino claro y había que esperar a que los ejecutivos hicieran la selección. En primer lugar, había que asistir a todo tipo de reuniones de networking organizadas por la asociación, sugerir nuevos conocimientos y dar a conocer la propia existencia, aumentando la posición y la reputación entre los miembros. Cuando la relación de la facción era lo suficientemente alta, había sido miembro durante el tiempo suficiente, había hecho contribuciones reales a la sociedad y no tenía antecedentes penales, entonces había una posibilidad de que los ejecutivos elevaran el nivel de autorización de esa persona. En resumen, era muy complicado. En su vida anterior, cuando los jugadores empezaron a prestar atención al Consejo de Investigación del Espacio-Tiempo, ya era en las últimas etapas. En aquel entonces, los jugadores habían estado buscando los conocimientos de más alto nivel para sus clases, pero estos eran extremadamente raros y el Consejo de Investigación tenía información relacionada para ellos. Esta era una de las formas en que uno podía obtener los conocimientos de clase de más alto nivel. Sin embargo, requería una enorme cantidad de tiempo y energía, y no había atajos. De todas formas, Anxiao no tenía que preocuparse por eso durante mucho tiempo, y era mejor unirse a esta asociación antes, así que podría unirse ahora. No había ningún requisito para hacerse miembro, solo tenía que pagar algo de dinero. En comparación con el estándar del Consejo de Investigación, la cuota de membresía era realmente baja, solo 500 enas. Por supuesto, en ese momento, el objetivo de Anxiao era solo la subclase que se podía adquirir con solo unirse al Consejo de Investigación, y eso era lo que quería. No hubo giros ni vueltas durante los trámites de admisión, introducir información, presentar el formulario, pagar la cuota, bromear con la recepcionista y listo. Todo el proceso duró menos de 10 minutos. Después de salir de la agencia del Consejo de Investigación, Anxiao abrió su interfaz. Ahora tenía una nueva entrada en sus subclases, erudito. La subió directamente al nivel 5 y alcanzó los criterios de promoción del nivel 100. Erudito, subió de nivel a LV5. Más 1-0, int. Has recibido 1 punto de potencial. Un tipo de subclase se conocía como las subclases de atributo, como erudito. Cada vez que subía de nivel, aumentaba enormemente un atributo individual y no había puntos de atributo libre, solo puntos de potencial. Cada nivel de erudito proporcionaba un aumento de 10 de inteligencia. Los 5 niveles que acababa de adquirir Anxiao le dieron 50 de inteligencia. La inteligencia era el atributo principal de la clase mecánico, ya que estaba relacionado con la afinidad con la maquinaria. Anxiao tenía actualmente una habilidad llamada comprensión analítica de la maquinaria, que proporcionaba un 1% de afinidad con la maquinaria por cada 10 puntos de inteligencia. Anxiao gastó básicamente todos sus puntos de atributo libre en inteligencia. Ahora tenía más de 600 de inteligencia, lo que suponía un aumento de más del 60% en la afinidad con la maquinaria. Esta era una habilidad básica, y Anxiao sabía que esta era solo una de las habilidades de mecánico que estaban relacionadas con el atributo inteligencia. Había más habilidades de clase en las etapas posteriores. Además, la subclase, erudito, le dio otra habilidad, teoría de la investigación.
Su efecto era aumentar su inteligencia en 1 por cada 3 habilidades que poseyera. Era extremadamente adecuada para la clase mecánico y mago. Se sabía que estas dos clases tenían un montón de habilidades y el poder de combate de ambas se veía mejorado por la inteligencia. En comparación con la clase mago, que también necesitaba el atributo místico, la clase mecánico era la que más se beneficiaba de erudito. Los dos eran un ajuste perfecto. Para la clase mecánico, cada plano era considerado una habilidad. An Xiao sabía más de 100 planos, por lo que el nivel 5 de erudito solo le daba 90 INT. Entre todas las subclases que eran fáciles de obtener en ese momento, An Xiao sentía que las subclases de atributos eran las opciones más útiles. Cada jugador podía obtener fácilmente este tipo de subclases de atributos si es que sabían que existían. Sus efectos eran todos muy útiles y también daban habilidades de atributos con potencial de crecimiento que seguirían siendo útiles incluso en las etapas finales. En su vida anterior, muchos jugadores profesionales de alto nivel tenían una o dos subclases de atributos. La más impresionante era la subclase de atributos que estaba relacionada con el atributo suerte, que tenía un nombre muy claro y directo, apostador. Todavía recordaba el efecto de la habilidad de apostador, las cosas ganadas a través del juego y las apuestas aumentarían el atributo LUK. Cuanto más se ganaba, más atributo de suerte daba esta habilidad, mientras que perderlo disminuiría. Explicaba perfectamente el nombre de esta subclase y lo que significaba el atributo suerte. En realidad, An Xiao quería un poco la subclase apostador. Después de todo, no importaba cuánto disminuyera su suerte, solo pasaría de 1 a 0, lo que no tendría ningún impacto, pero si ganaba, se beneficiaría enormemente. Después de experimentar la claridad mental que le proporcionaba la subida de nivel, An Xiao miró su interfaz. Ver la misión de promoción para el nivel 100 era su principal objetivo. Con solo una mirada, An Xiao de repente comenzó a cuestionarse la vida. Probablemente debería aprender la subclase apostador.